Saludos amigos, bienvenidos. ¿Saben lo que tengo entre mis manos? ¿Este objeto? Pues ni se lo imaginan. Es una Biblia camuflada y preparada para resistir. Como ven, no tiene ningún título ni símbolo religioso. Está sellada en plástico para que no se destruya si llega a mojarse. Podría ser, como ven, cualquier libro, pero son los evangelios. Desde el cielo, en avionetas, muy cerca de la frontera con Corea del Sur, nuestros hermanos evangélicos lanzan al aire estas Biblias para intentar que la fe llegue a Corea del Norte, el país donde si te ven con un ejemplar como este en público, te pueden arrestar y puedes llegar a morir. El lugar más peligroso del mundo para vivir un cristiano. Con este ejemplar, cuando es posible, si se lanzan en avionetas, pues se intenta conseguir, si Dios quiere, que el anuncio de la salvación llegue al país más totalitario y cerrado del mundo, Corea del Norte. Bueno, con esta Biblia, con esta historia de Corea del Norte, arranca hoy el programa de ayuda a la Iglesia necesitada, Perseguidos pero no olvidados. Hoy en Perseguidos pero no olvidados les traemos las últimas noticias de Venezuela con el obispo de Carúpano, Monseñor Jaime Villarroel. Echaremos una mirada a los cristianos perseguidos a través del arte y les desvelamos dónde se unen para rezar los cristianos de Corea del Norte. Ustedes saben, me imagino que Corea del Norte es el país más hermético del mundo, donde no hay derechos humanos y por supuesto no hay libertad religiosa. Decir Dios, esta palabra, pronunciarla, pues está prohibido totalmente. No sabemos ni podemos llegar a imaginar, porque no se sabe, cuántas personas han estado o están en estos momentos en campos de concentración o en cárceles al ser identificados con cualquier religión, no solo con la cristiana. Corea del Norte, este país está siempre en el número 1 de todas las listas de países donde se produce el mayor número de persecución de cristianos. Es el país más peligroso para vivir la fe cristiana, si efectivamente hay alguna pequeñísima posibilidad de vivirla. Bueno, pues les contamos que nuestros hermanos los evangélicos han apostado por esa mínima, pequeñísima posibilidad de que alguien allí, algún coreano, oiga o sea capaz de leer la Biblia. Y desde la frontera entre Corea del Norte y Corea del Sur, cuando es posible, avionetas desde el cielo sueltan pues estos ejemplares como este, que están viendo, que van precintados en plástico, porque no saben si puede llegar a caer en un río, en el mar, mojarse. Lo tienen de esta manera y, como ven, no hay ni una sola palabra o símbolo que puedan identificarle como un libro religioso. Pero, señores, al abrirlo está toda la novedad inesperada para cualquier coreano que por casualidad llegue este ejemplar entre sus manos. La noticia de que Dios existe y de que la salvación ha llegado. Así, a través de una Biblia escrita en coreano, caída desde el cielo. Desde luego, la creatividad para transmitir la fe vemos que no tiene límites en muchísimos países, como está sucediendo ahora en Corea del Norte. Y a continuación, para encarnar el dolor de estos cristianos que están viviendo en este momento, peregrinando en este peligroso país, les vamos a ofrecer un pequeño vídeo testimonial de hace un tiempo, en el que vino aquí a Madrid y se encontró con nuestros amigos de ayuda a la Iglesia necesitada, una mujer coreana que sufrió desde luego muchísimo, casi la vida, por vivir su fe, y que queremos recordarla a continuación. 3 generaciones de su familia eran cristianos, pero ella no lo sabía. Su madre oraba en secreto en la cocina de su casa y, a pesar de que nunca le nombró a Dios, sí le decía que hablara con el cielo. Años después descubrió la fe cristiana e intentó salir de Corea del Norte, pero fue detenida y deportada en 2 ocasiones desde China. Su marido encarcelado y asesinado por hablar del Evangelio. El régimen le dijo que si negaba a Jesús le dejaban libre, pero él no lo negó nunca. Y ella destinada a una cárcel. Cuando entré en la cárcel, arriba estaba escrito: no escapes, si escapas vas a morir. Delante de esa puerta, esperando entrar, oraba llorando.
Frente al miedo y la desolación, su fe profunda le decía que podría salir viva de aquel lugar, pero tenía una misión. Oré al Señor, quiero ser la luz y la sal entre esa gente que muere sin conocerte. Ayúdame, Señor. Él me dijo, comparte y sacrifícate. No tenía nada para compartir, pero sí podía sacrificarme. Cuando vi mi cena, que era un plato de maíz podrido y un vaso de agua, entendí que era lo único que tenía para sobrevivir y que era eso lo que tenía que compartir, porque dar de eso era dar mi propia vida. Con su testimonio logró que poco a poco se dieran conversiones al cristianismo, pero debían profesar su fe en secreto. En Corea del Norte, tan solo decir la palabra Dios es sinónimo de muerte. Ni siquiera tenían un lugar para rezar. Era el baño tan malo que cuando llovía se metían las ratas y el agua maloliente y sucia. Pero nos reuníamos allí porque era el lugar más seguro dentro de la cárcel. Allí nadie sospecharía de que estábamos rezando. En aquel campo de concentración, los cristianos se saludaban en voz muy baja, casi imperceptible, con la palabra aleluya. Finalmente, con mucho esfuerzo y arriesgando de nuevo su vida, consiguió escapar del campo de concentración. Ahora vive en un país libre y puede profesar su fe en paz. ¿Cuántas personas son perseguidas por motivo de su fe, obligadas a abandonar sus casas, sus lugares de culto, sus tierras, sus afectos? Son perseguidos y ejecutados por ser cristianos, sin que los persecutores hagan distinción entre las confesiones a las que pertenecen. La verdad es que es impresionante el testimonio de nuestros cristianos en Corea del Norte. Pero bueno, nos vamos al otro extremo del planeta, nos vamos a América, nos vamos a Venezuela, donde también la Iglesia está pasando lo suyo. Nos acompaña Monseñor Jaime Villarroel, que es obispo de la diócesis de Carúpano en Venezuela. Bienvenido, Monseñor. Gracias, Jaime. Raquel, por tu invitación, por estar aquí. Un saludo a todo lo que es la familia de la ayuda de la Iglesia necesitada, por su apoyo también en la Iglesia en Venezuela. Ustedes han comentado que en alguna ocasión puede haber una comparación entre la situación de Venezuela, lo que está pasando con la población, con los campos de exterminio, porque el gobierno de Maduro está dejando morir de hambre y sin ayuda sanitaria al país. ¿Es así? Bien, hemos dicho en algún momento el año pasado que la situación que vive el pueblo venezolano se puede comparar a lo que se vivía en la Segunda Guerra Mundial, cuando muchos europeos fueron llevados a campos de concentración y ahí fueron exterminados. Un gobierno que no quiere dejar entrar ayuda humanitaria, un gobierno que permite que su pueblo esté muriendo por falta de alimento, porque no hay comida, porque ha destruido todo el aparato económico y productivo de Venezuela. Un gobierno que impide que lleguen medicinas a Venezuela y mucha gente se mueren por la falta de medicinas, como el año pasado murieron más de 18.000 niños pues, recién nacidos, 30% de las madres que dan a luz en un hospital mueren personas porque no tienen todos los elementos para la diálisis. Es decir, ¿qué podemos decir? Sino que es un gobierno, un régimen que está cometiendo un genocidio contra su propio pueblo y donde permanentemente están muriendo venezolanos y que no ven ningún tipo de esperanza. Madre mía, cómo está la situación en Venezuela. Estén todos ustedes atentos, amigos y benefactores de ayuda de la Iglesia necesitada, porque en las próximas semanas, para diciembre, vamos a lanzar una enorme campaña para sostener a estos obispos, a estos sacerdotes en Venezuela, donde, como estamos comprobando por los medios de comunicación, pues el pueblo está sufriendo y mucho. Hablan de exterminio, los obispos hablan de genocidio. Bueno, pues estén atentos porque vamos a sacudir las conciencias de todos y ayuda de la Iglesia necesitada va a apoyar, claro que sí, en este momento de tribulación, en esta encrucijada en la que se encuentra este país, a la Iglesia en Venezuela.
Hace escasos días nuestra institución, nuestra organización recogió unas cajas de medicinas que las llevamos allí a la iglesia en Venezuela a través del padre Jesús Rodríguez Torrente, que es nuestro capellán, el capellán de ayuda a la iglesia necesitada. Bueno, pues nos envió este vídeo en el que tanto el obispo como muchísimos sacerdotes de a pie agradecen la generosidad de los que lo han donado. Muy buenos días, estoy aquí con el obispo de Acarigua Araure, y con algunos de los sacerdotes que han recibido y pidieron las medicinas, así que les voy a pasar a ellos para que sean los que os digan gracias y también pues que os saluden de forma especial. Empezamos por el principal, claro. Muy buenos días a todo el equipo de AIN y a la Diócesis de Madrid y a todas las personas que desde la Oficina Nacional de AIN en España pues nos han ayudado en todo lo que es los medicamentos para el cuidado de los sacerdotes. Estamos en una situación tan difícil que hasta los mismos sacerdotes pues sufrimos las necesidades que sufre el pueblo, porque como decía Monseñor Romero, nuestro destino es el destino de la gente. Pero con el apoyo de ustedes, con el apoyo de Cristina, de su familia, de todos los que nos han dado los medicamentos, pues podemos estar un poco más tranquilos de que la salud de los sacerdotes pues va a estar cuidada. Dios les bendiga, les conceda abundantes bendiciones y que Dios les multiplique todo lo que hacen para apoyarnos y para ayudarnos en estos momentos tan difíciles para nuestra patria, que aunque estemos cansados, no estamos vencidos ni derrotados, sino tenemos nuestra confianza y nuestra firmeza puesta en el Señor. Os voy a mostrar a algunos de los sacerdotes que también nos dan las gracias, que han recibido medicinas. Bueno, en realidad muy agradecidos a todos ustedes, a todo ese equipo que nos ha apoyado. Que Dios y la Virgen les bendiga, porque ha sido una bendición para nosotros haber podido recibir esta ayuda de ustedes. Bueno, un saludo muy especial y gracias por este compartir de iglesia, sentir que no estamos solos en medio de esta situación tan terrible que está pasando nuestra gente. Que la Virgen de la Corteza, la patrona de nuestra diócesis, les llene de bendiciones. Muy agradecidos por el gesto solidario, porque creo que la iglesia se construye así, desde la solidaridad y la comunión. No solamente una comunión espiritual, sino que se hace efectiva también en comunión de bienes. Y les agradecemos de todo corazón porque en Venezuela estamos viviendo un momento de oscuridad por una parte, pero de luz por otra, porque en medio de la situación difícil vemos que Cristo viene con nosotros, que camina con nosotros y nos da esa fuerza para seguir acompañando al pobre, al que está más frágil, y bueno, así vamos nosotros, ¿no? Caminando junto a ellos con esta misma debilidad que todos llevamos, con esta crisis que nos envuelve a todos. La diócesis les agradece profundamente ese gesto solidario y bueno, cuenten siempre con nuestra humilde oración. Verdad que muy agradecido, Dios me lo bendiga y me lo guarde siempre. Cuente también con nuestras oraciones, con nuestro apoyo, y de verdad que nos sentimos muy unidos, verdad que somos una iglesia en unidad, siempre nos vamos a sentir como que con esa fuerza, que sea el Espíritu Santo siempre que nos ilumine, nos guíe siempre y nos mantenga siempre unidos como la gran iglesia universal que somos. Bueno, había cola porque de verdad, gracias a estos sacerdotes desde Venezuela. ¿Los conoce usted, no? Sí, son hermanos sacerdotes. Al señor obispo también lo conozco. Somos muy cercanos. Muy cercanos. Bueno, pues como les decimos, les hemos mandado unas pequeñas maletas llenas de medicinas, pero la gran campaña será a partir del mes de diciembre, donde todos vamos a apoyar a estos sacerdotes, a estos obispos, para que den esperanza al pueblo que lo está pasando muy mal en Venezuela. En este momento, pues queremos saber efectivamente los datos, los números, los titulares más relevantes de lo que está pasando en este país, y nos ayuda Blanca Ruiz Antón. Blanca. Así es, Raquel. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas, que tuvo lugar a finales del mes de septiembre en Nueva York, el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado Vaticano, pidió soluciones negociadas a la crisis que viven Venezuela y Nicaragua. Por eso insistió en que debe haber una preocupación apremiante ante estos problemas y animó a crear canales institucionales para aliviar el sufrimiento de estas poblaciones. Hasta el momento se estima que en Venezuela se han marchado más de 4 millones de venezolanos, y de estos medio millón han solicitado el estatus de refugiados. El 25% de la población que todavía permanece en Venezuela necesita ayuda humanitaria. El sueldo mínimo en este país ronda los $5 y con ello tan solo se puede comprar, si es que lo hay, 1 kilo de carne.
Monseñor, don Jaime Villarroel, las cifras, la verdad, 4 millones de personas, es escalofriante, ¿no? Sí, para un país que tiene 30 millones de habitantes, ya 4 o 5, ya se habla de 5 millones, es una cifra de más del 10%. Ya se habla, por ejemplo, que el año que viene, si la situación continúa, se puede llegar hasta 8 millones de personas. Hoy en día, por ejemplo, Venezuela vive una situación de hiperinflación que está por el orden del 1.000.000%. Ya el sueldo de un venezolano, el sueldo mensual de un venezolano son $2, ya ni $5. Y con eso no puedes ni comprar pues un litro de aceite o un cartón de huevo. Por otro lado, hasta el año pasado habían salido de Venezuela más de 26.000 médicos. Realmente el sueldo de un maestro mensual o de un profesor no llega ni a los $10. De un médico que trabaja en una institución de salud pública no llega ni siquiera a $25. Entonces, el 60% de las universidades han tenido que cerrar muchas carreras o las escuelas porque los maestros, el sueldo no da ni siquiera para pagar el transporte para ir a la escuela. Y hay madres que tampoco pueden mandar a los niños a la escuela porque no tienen zapatos, no tienen cómo alimentarse. Por ejemplo, el índice de desnutrición hoy en Venezuela promedio está por encima del 20%. La OMS dice que cuando hay un 5% ya se debe declarar una emergencia humanitaria. Y entonces, claro, en Venezuela es una realidad donde el pueblo no ve esperanza. Y ante la realidad, porque estamos viviendo de verdad que una situación gravísima. Por ejemplo, al año pasado ya, según cifras no oficiales, porque el gobierno no da ningún tipo de cifra, pues se hablaba de que había casi 1 millón de casos de malaria. Pues un país que en el año 70 fue el primer país latinoamericano que había erradicado la malaria, cómo se ha destruido todo el sistema de salud en Venezuela. Realmente, ante esa realidad, pues los jóvenes, la gente no ve esperanza y busca obligados salir afuera pues para tratar de conseguir algo de trabajo para poder enviar a su familia, a sus hijos que quedan en Venezuela. Es la destrucción, te lo digo, de un país, de un pueblo, y algo que no tiene sentido porque se quiere implantar un régimen pues con un estilo comunista de los años 70, pues como es el sistema cubano, pues y donde se conculcan todos los derechos humanos, donde se violentan a las personas, donde se ideologiza a los niños en las escuelas, haciéndole ver que el comunismo que están tratando de implantar con una apariencia de un socialismo del siglo XXI, pero en el fondo es un comunismo rancio que lo que está es creando miseria pues, en el pueblo de Venezuela. Y ahí está la iglesia trabajando, la iglesia acompañando. Muchas veces desde el mismo gobierno nos amenazan, nos acusan, nos insultan. Cada vez que nosotros desde la conferencia episcopal hablamos llamando pues a que el gobierno se abra para que entre ayuda humanitaria, exacto, para que se dé un proceso de elecciones democrático que sea observado por los organismos internacionales y que también se permita, porque allá en Venezuela hay presos políticos, hay más de 500 presos políticos, donde algunos están siendo torturados, donde se vejan los derechos humanos, las personas se detienen y después, sin ningún tipo de proceso, se les llevan a la cárcel, como también hay grupos de exterminio que entran en los barrios, entran en las casas y matan a los jóvenes. Y ya hasta el año pasado, pues se hablaba de una cifra de más de 7.000 jóvenes asesinados por estos grupos, pues por estos organismos del gobierno, paramilitares, que están allí supuestamente para defender al pueblo, para poner orden, pero al final pues lo que hacen es violar contra el pueblo, violando los derechos humanos de las personas. La verdad es que menos mal que está aquí el obispo de Carúpano y todos los sacerdotes que están haciendo de altavoz de lo que está pasando allí, porque
es que no llegas a creértelo, lo que me está usted contando de que esté pasando ahora mismo en Venezuela. De hecho, don Jaime, como digo, obispo de Carúpano, fue uno de los miembros de este comité o de este grupo, junto con el Vaticano, que intentó negociar con el gobierno de Maduro pues algún tipo de corredor humanitario, ¿no?, que supuso un fracaso total. ¿Qué pasó de todo aquello, don Jaime? En el año 2015 el gobierno pidió la mediación del Santo Padre para buscar una negociación, una salida a toda la situación que se estaba viviendo en el 2015. Eso fue esta negociación que se realizó, pues llegaron a unos acuerdos. Entre los acuerdos los puntos era permitir la entrada de ayuda humanitaria a Venezuela, en aquel momento que ya la situación era gravísima, que se liberaran a los presos políticos y luego que se realizara unas elecciones democráticas con observación internacional, pero todo eso pues se echó al traste porque allí no se respetó ni siquiera la persona del Santo Padre en aquel acuerdo que habían pedido la mediación y que con su delegado pontificio estuvo allí mediando, intentando pues que las cosas pudieran negociarse y salir adelante Venezuela. Pero el gobierno se cerró totalmente, el gobierno no quiere abrirse a un proceso democrático, lo que está es buscando oxigenarse para mantenerse en el poder y no entregar pues el poder en este momento. De modo que de aquel momento a hoy en día la situación todavía se ha agravado pues a más de 1000%. Ya la velocidad de deterioro de todo lo que estamos viviendo ya es algo exponencial, porque cada día uno pierde la capacidad de asombro. Por ejemplo, en Venezuela en marzo hubo un apagón de 6 días, donde podríamos decir que toda Venezuela estuvo sin luz pues durante 6 días. No funcionaba la banca, no funcionaba pues los hospitales. Muchas personas que estaban en los hospitales, porque el sistema de emergencia de los hospitales tampoco funciona, pues murieron allí. Niños que estaban pues en las incubadoras o personas que estaban siendo operadas. Hay 6 días sin luz. En mi diócesis hay poblaciones que tienen ya más de 30 o 40 pues días sin electricidad, donde no hay agua potable. Podríamos decir que en toda Venezuela tú no sabes si estás tomando agua potable o no, porque todo el sistema está deteriorado. Madre mía, desde luego, es una situación de emergencia y así como nos lo está contando don Jaime Villarroel, también la Conferencia Episcopal de allí, de Venezuela, bueno, pues ha asegurado que el diálogo entre el gobierno de Maduro y un sector minoritario de la población no ayuda tampoco a resolver la crisis. Y han recordado los obispos de Venezuela que en todo proceso de negociación debe acabar, como nos está diciendo, en elecciones. No se cansa de repetirlo. Vamos a escuchar a sus hermanos de Venezuela. La precariedad que vive Venezuela afecta no solo a la población, sino también a la Iglesia. Los sacerdotes, obispos y religiosos sufren la falta de medicamentos, las dificultades para adquirir la comida y la inseguridad. El poder adquisitivo de la moneda es algo ínfimo y prácticamente pues con lo que pues recibe un sacerdote o puedo recibir yo como pues ayuda por mis servicios pastorales, prácticamente no da ni para comprar 1 kilo de harina o para comprar pues no sé, 1 litro de leche. Realmente la situación es como muy apurada y yo trato de buscar los medios para que los sacerdotes puedan tener un mínimo de sustentación. Ciertamente que la situación que hoy nos corresponde vivir naturalmente nos agobia a todos, pastores, fieles. Sin embargo, tenemos nuestra confianza, nuestra mirada en el cielo. Sabemos que Dios no nos abandona. Ante esta situación, se impone la solidaridad. Todo el apoyo que Ayuda a la Iglesia Necesitada nos presta es realmente un alivio, porque permite pues, constituir de alguna manera un fondo que puede ser administrado para que los sacerdotes puedan pues, desenvolverse lo mejor posible. Desde aquí queremos expresarle nuestra gratitud. De verdad les pedimos que no nos dejen solos para
que nos ayuden a nosotros como pastores de esta iglesia en Venezuela, poder ayudar a la gente necesitada que día a día pues no solamente toca las puertas de nuestras casas, sino de verdad nos toca el corazón. En Venezuela hay una iglesia necesitada pero no vencida. Gracias a la ayuda que reciben desde diferentes partes del mundo, sigue en pie, al lado de un pueblo que sufre y llora, pero que mantiene su esperanza en el Señor. Efectivamente, hemos hablado mucho en estos minutos del dolor, del bloqueo político, del sufrimiento, pero viendo estas imágenes, la verdad es que uno queda impresionado cómo esta iglesia está en pie. Sufre como todos, el hambre como todos, la falta de medicamentos como todo, pero es que encima, don Jaime, ustedes se abren todavía a los que están peor en Venezuela. A cualquiera que llama a la puerta les abre en las parroquias, les da de comer. ¿Cómo es posible? Mira, hoy la acción de la iglesia, podríamos decir, es una acción que se extiende en todo el territorio venezolano. Realmente la iglesia es una de las instituciones que tiene la mayor credibilidad entre el pueblo, porque la iglesia, frente a esa real situación que estamos viviendo, no se queda de brazos cruzados. Ciertamente denunciamos las injusticias, pero además de denunciar tenemos que hacer algo. Y lo primero que estamos haciendo es dando asistencia humanitaria, alimentación, que gracias a los proyectos que presentamos a través de esta institución u otras instituciones o conferencias episcopales, nos están apoyando para alimentar pues a nuestro pueblo. Hemos abierto muchos comedores o hacemos lo que se llama la olla solidaria, donde vamos por las comunidades y allí pues organizamos a las comunidades, ponemos las proteínas, las comunidades ponen las verduras y allí se hace una olla comunitaria para 200, 300, 400 personas. Otra cosa que estamos haciendo es la asistencia médica. Hemos sensibilizado al gremio médico en Venezuela, que está apoyando todo el trabajo en la parte de la salud, porque un venezolano que está enfermo, ir al hospital, tiene que llevar desde el algodón, el alcohol, porque en el hospital no encuentras nada. Entonces, pues, a través de nuestros centros parroquiales y a través de la sensibilización que estamos haciendo con los médicos, hay una asistencia médica donde muchos médicos participan y apoyan y colaboran. Por otro lado, el trabajo de la promoción humana. Pues es importante que no solamente en la parte de la asistencia humanitaria nos quedemos, sino que también tenemos que ir sembrando una cultura del trabajo que se ha ido perdiendo, porque este es un gobierno que está matando la esperanza y que lo que hace con el pueblo es un gobierno populista, que parece que el Estado es el que tiene que darlo todo. Y entonces ya la gente no tiene la cultura del trabajo, de la honestidad, la responsabilidad. Entonces allí estamos también haciendo promoción humana en la formación pues de nuestro pueblo, organizando para sembrar, organizando para dar cursos a los jóvenes, diciéndoles que en Venezuela hay esperanza, que la iglesia no se va de Venezuela, que Dios no se va de Venezuela, que Jesucristo no se va de Venezuela, que nosotros estamos ahí para acompañar al pueblo y para sembrar una nueva Venezuela que aprenda de estos errores o de estos sufrimientos, para que nazca una Venezuela realmente libre, una Venezuela que realmente lleve adelante los valores del cristianismo, de la fe del Evangelio de Jesucristo. Y que sostenga y sea pañuelo y consuelo en estos momentos. Madre mía, ¿qué sería de Venezuela sin la Iglesia en estos momentos? No nos podemos ni imaginar que son los únicos que están en pie y sosteniendo y levantando a toda esta población que sufre. Como decimos, hay mucho que hacer en Venezuela, muchísimo, y es lo que vamos a hacer nosotros, ponernos, remangarnos y empezar a ayudar a la Iglesia, a estos sacerdotes, a estos obispos. Bueno, ahora a continuación les vamos a poner el ejemplo del padre Ángel Colmenares, que nos cuenta desde allí cómo los estipendios de misa, este donativo que se da para sostener un sacerdote y que a través de este donativo realizan una misa en agradecimiento al que la ha donado, bueno, pues con este pequeño donativo le permiten no solamente la permanencia de los sacerdotes que se mantengan allí, sino además hacer una acción caritativa en sus comunidades. Vamos a verlo. Hola, soy Ángel Colmenares. Vivo en un barrio popular en Catialamar, una ciudad periférica de Caracas, la capital de Venezuela. Me gustaría contarles una historia sobre los regalos de fe que recibo de ustedes. Una ofrenda de fe.
Desde el 2014 la situación en nuestro país es muy difícil. Los alimentos y otros bienes se han vuelto tan caros que los venezolanos vivimos en la pobreza. La falta de electricidad y de agua corriente empujó a la gente a protestar contra el gobierno. La violencia y los disturbios se convirtieron en una realidad cotidiana. La iglesia sufre con su pueblo. A pesar de la pésima situación en Venezuela, he decidido ser sacerdote para servir a mi país. Le pido a Dios que me dé fuerzas para dar un buen testimonio y permanecer con mi pueblo. Pueden faltarnos los bienes materiales, pero no podrán quitarnos nuestra dignidad. Creo que Dios nunca abandona a sus hijos. Puedo ver reflejado su amor y su obra en la vida diaria de nuestras comunidades. La fe es nuestra fuerza para perseverar en medio de la situación tan difícil. La fe es la luz que ilumina el camino. Nosotros, los cristianos, como todo el pueblo, estamos sufriendo escasez. Pero gracias a ustedes, podemos seguir sirviendo a nuestras comunidades y a mantener viva esa fe. ACN apoya a sacerdotes en todo el mundo con intenciones de misas que nos ayudan tanto espiritualmente como materialmente, para nuestro propio bien y el bien de nuestras comunidades. Que su regalo de fe nos ayude a vivir cada día mucho mejor. Les deseamos desde aquí de Venezuela, todos juntos, una feliz Navidad. Bueno, ya nos están felicitando la Navidad, ya están preparándose para el gran... Se les ve contentos, a pesar del dolor. Qué impresionante ver esta fe viva. Don Jaime Villarroel, obispo de la diócesis de Carúpano, muchísimo ánimo. Sí. Muchísimas gracias por estar en pie, para acompañar a este pueblo que son nuestros hermanos y que sin ustedes sufrirían muchísimo más. Nada, gracias a ustedes también por toda la ayuda, el apoyo, toda esta campaña que realizan para ayudar a nuestro pueblo. Realmente yo veo que en medio de toda esta tragedia hay una iglesia que, pues, unidas en la comunión, que no nos separan las fronteras, ni las culturas, ni siquiera el idioma, sino que nos une totalmente a todos el amor de Dios y el amor al hombre, ¿no? Entonces, de verdad que agradecido y nada, que mi bendición también para todos ustedes, que Dios siga fortaleciéndoles pues en esta labor y en este servicio que también realizan para toda la iglesia en el mundo. En el mundo. Muchísimas gracias. No nos olvidamos de Venezuela. Bueno, una pequeñísima pausa y seguimos con más historias de esta iglesia que sufre, pero que vibra y que da esperanza. Les espero. Seguimos en Perseguidos pero no olvidado, el programa de ayuda a la iglesia necesitada, y a continuación vamos a abrir una sección de arte. Vamos a aprender a mirar y para ello nos va a ayudar Carlos Colón, crítico de arte, experto en historia, profesor universitario, que nos va a analizar uno de los cuadros importantísimos para nosotros porque nos gusta mucho, que es Jesús, Camino del Calvario. Hola artistas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada, aquí vengo otra vez para hablaros de otro cuadro. Este en concreto es de Valdés Leal, un pintor sevillano, y se llama Cristo, Camino del Calvario. ¿Y qué nos muestra este cuadro? Pues nos muestra al Señor llevando una cruz pesada. Vemos como Cristo se dobla, se encorva entre el peso de la cruz. Esa cruz que a muchos cristianos perseguidos hoy los encorva, los destruye, los destroza, pero Cristo está ahí para ayudarles a llevar la cruz. Vemos como Cristo tiene colgada de su cuello una cuerda. Es el cordero llevado al matadero. Justo en la parte superior del cuadro vemos otra meditación, también contrarreforma. Vemos a la Santísima Virgen con María Magdalena mirando la escena de este Cristo Camino del Calvario, y San Juan, que nos lo relata, nos lo muestra con su mano como que él está escribiendo este pasaje del Calvario del Señor. Pues nada amigos, nuevamente vemos un Cristo doliente, pero un Cristo que nos ayuda a llevar la cruz, que nos dice que no nos desalentemos, que sigamos adelante, que la cruz es el camino de la salvación y el camino de la esperanza y el camino de la luz. Así que nada, muchísimas gracias y a ver más arte, ¿eh? Venga, hasta luego.
Gracias, Carlos Colom. Nos vamos, ya saben, toda más la información, nuestras historias de nuestros cristianos, toda la actualidad de esta iglesia que sufre en nuestra página web, ayudalaiglesianecesitada.org. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Facebook, en Twitter, en nuestro perfil de Instagram. Pueden llamarnos al teléfono de Madrid al 91 725 92 12, 91 725 92 12, o seguirnos el próximo domingo o la semana que viene. Hoy nos despiden, se quieren despedir de todos ustedes desde Siria, donde Ayuda a la Iglesia Necesitada pues ha llevado a cabo más de 700 proyectos, y estos son los rostros de quienes ustedes han ayudado, que les da las gracias. Con ellos nos despedimos hasta la semana que viene. Merci beaucoup. Merci beaucoup. All the people, I want to say thank you and God bless. Thank you, Merci à tous et merci à l'Église. Merci. Shukran, merci.